Ahí van a circular las hojas para allá, ahí van, ahí van. Póngale su nombre. Exacto. ¿El nombre qué más? Gracias. ¿Qué más? Pónganle su nombre, número de lista. Pónganle su nombre, así si la abandonan voy a saber de quién era. Bueno, la semana pasada vimos una explicación, se puede decir, o una introducción a la clase de 1 Corintios 13. Hoy vamos a ver el cuestionario. Faltó una, ¿verdad? Hoy vamos a ver el cuestionario. La semana pasada quería más que nada que viéramos el concepto hebreo del amor, porque pues me di cuenta que en 9 años de estar estudiando raíces hebreas, realmente nunca habíamos visto el concepto del amor en perspectiva hebrea. Es que hay pues tanto que aprender, ¿no? Hemos aprendido mucho, pero es mucho más lo que nos falta aprender, el repasar. Entonces, pues ya que lo estudiamos así, en su perspectiva hebrea, ahora vamos a responder las preguntas de este capítulo 13 de 1 Corintios. Recuerde, siempre es importante entender los temas dentro de su contexto. Uno de los grandes errores que se ha cometido al estudiar 1 Corintios 13 es que se estudia sacándolo de su contexto. O sea, estudian el tema del amor sacándolo de cómo Pablo lo escribió. Pablo lo escribió en relación a los dones espirituales, a los asuntos espirituales. De hecho, el capítulo 12, 13 y 14 de la 1 Corintios están entrelazados. O sea, tienen mucho que ver un tema con el otro. Es difícil ver en una sola clase los 3 capítulos y por eso los estamos viendo por separados, pero sin salirnos del contexto. Estudiamos el capítulo 12, en donde se habla de las cosas espirituales o los temas espirituales, en donde vimos que hay ministerios, en donde vimos que hay dones espirituales, en donde vimos que hay operaciones, es decir, formas de usar los dones. Y finalmente Rab Shaul, Pablo, dice, yo les muestro un camino más excelente, y ahí entra el tema del amor, capítulo 13. Y una vez que se concluya este capítulo 13, se continúa en el capítulo 14, tratando un tema que todavía tiene que ver, porque este capítulo 13 comienza diciendo, si yo hablase lenguas humanas, lenguas angelicales, es decir, comienza haciendo una mención sobre el tema de las lenguas. Y en el capítulo 14 va a retomar ese tema y lo va a ver a detalle, ¿sí? El tema de las lenguas. Entonces todo tiene que ver, 12, 13 y 14 es como quien dice un solo tema. Entonces hoy vamos a ver las preguntas acerca del capítulo 13. ¿Se acabaron las hojas o quedaron allá? Tráetelas. Entonces, ya la semana pasada leímos el capítulo y comienza nuestro cuestionario de hoy diciendo, lea el capítulo. ¿Ya lo leyeron? Hasta de memoria se lo saben, ¿no? Sí, capítulo 13. ¿Quién se lo sabe de memoria? Que nos lo diga ahorita.
Sí. Hermana Leila. Lo aprendí por auxiliar de niñas hace como 40 años. Ya llovió. Ya llovió, ya hay muchas versiones nuevas. Reina Valera. Aceptamos Reina Valera. Bueno, conociendo de lo que habla el capítulo, la idea es ponerle un título. Por eso lea el capítulo y escriba qué título le pondría. ¿Se acuerdan que les dije que con eso íbamos a empezar? Que le iban a poner un título. Se ve ahí en sus hojas que hay unas comillas ahí. Entre esas comillas ustedes van a escribir un título. ¿Qué título le pondrían? Sin ser repetitivos con los títulos que luego traen las Biblias, porque hay algunas que traen títulos. En las Biblias que traen títulos, por ejemplo, vamos a ver qué títulos traen. La excelencia del amor. La preeminencia del amor, la excelencia del amor. El amor, el verdadero amor de Dios en sus hijos. El amor descrito. ¿Cuál es? La fecha. Ese no me lo sabía. La vida no sé qué la complicó. El amor. El amor. Directo al grano. Otras traen la superioridad del amor. El amor no La falla. preeminencia del amor. La excelencia del amor. preeminencia del amor. Bueno, ahora, piensen ustedes en un título sin repetir estos que ya dijimos, o pueden combinar. Este de la pechita está muy original, ¿no? Sí. Ese sí no lo había oído. Pero piensen, les doy un minutito para que piensen en un título. Lo inefable del amor. Lo inefable del amor. Wow. Decía un querido maestro que tuve en el seminario, ya ven que uno le pone títulos a los sermones, ¿no? A los estudios que vas a dar. Y nos decía este hermano, traten de ser realistas con sus títulos, porque a veces, he visto predicadores que les ponen títulos a sus sermones demasiado ambiciosos y a la mera hora pues no dan el ancho. O sea, tú pones si un título suena muy llamativo, o sea, el título puede ofrecer mucho, pero si no lo vas a dar, pues mejor no se lo pongas. Me acordé ahorita porque este título que nos dice Sergio suena así como wow, o sea, lo inefable del amor, ¿no? Yo oigo ese título y voy a esperar mucho de ese tema. Decía él que hubo uno que tituló su mensaje Las clarinadas de Dios. Las clarinadas de Dios. Porque a algunas versiones a las trompetas le dicen clarín. El clarín o los clarines, las trompetas. Entonces le puso las clarinadas de Dios. Y era como que... Y decía él, pero luego nos quedó a deber, ¿no? El mensaje. Hubo otro predicador que a su sermón le tituló La debilidad de Dios. Pues imagínense, ¿no? Eso sonaba hasta herejía. ¿Cómo que la debilidad de Dios? Pues ¿qué va a decir este predicador? Y su texto era el Salmo 51. Entonces, ¿conectan ese título con el Salmo 51? Si Dios tiene una debilidad, ¿cuál sería esa debilidad? Corazón contrito y humillado. Así lo interpretó él, ¿verdad? Y entonces el predicador tomó ese texto y dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces la debilidad de Dios es un corazón contrito y humillado. Pues sí, suena Pues, como algo muy específico, muy... sí, o sea, como no que... te abarca casi todo lo demás, ¿no? Pues Como que no convenció a nadie realmente, ¿no? Pero... Porque también puedes pensar que David, ¿no? David, Porque, sí. pues, David era conforme, entonces. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sí, o sea, la idea es que a veces los títulos pueden sonar muy... muy guau, muy atractivos. Entonces, ahorita no van a dar un estudio, pero es poner un título. Pero bueno, ahí tenemos uno, que para llenar ese título tendríamos que trabajar bien duro, ¿no? Los misterios del amor.
Los misterios del amor, muy bien. También suena muy ambicioso. O sea, el título es bueno. Por eso dicen los maestros de homilética, los que te enseñan a hacer sermones y eso, siempre te dicen, el título ponlo al final. Es lo más práctico. Porque así el título va a ser realista, porque ya tienes el estudio hecho y entonces el título va a ir sobre lo que tienes. Pero muchos ponen el título primero y por eso es que, como decía aquel, quedan a deber. Pero bueno, aquí no vamos a hacer un estudio, es nada más titular. Tenemos lo inefable del amor, los misterios del amor, La práctica del amor. la práctica del amor. Suena como a novela. La fuerza del amor. Ese sí suena como a novela. La fuerza del amor. Hermana Feli. Es el mío, dice. Ah, la fuerza del amor. Los caminos del amor, dice por acá. ¿Alguien más? El amor, la corona de los dones. El amor, la corona de los dones. Sí, el amor, coma, la corona de los dones. Servir con amor. Más elaborado, ¿sí, hermano? Servir con amor. Servir con amor. Muy bien. Que si no hay amor, de nada sirve. Exacto. ¿Alguien más? ¿Hermana? El amor perfecto o la perfección del amor. También. Sí, ven que sí, ponemos a trabajar la mente, sí nos da, si salen las ideas acerca del amor. El asunto con los títulos es, ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando del amor? Sí, pero ¿qué me dice del amor? ¿Qué me dice del amor? En este caso, pues que es superior, que es esto, que es aquello. Lo relaciono con los dones. El amor es eterno. Sí. El amor es eterno. El amor no Es sabe que hacer. del contexto que viene, donde acaba de hablar de los La dones, eternidad. digo que lo más importante es hacer esa unión y la frase que dice Carla, bueno, y la que dice aquí, que sin amor nada soy. Viniendo del... La armonía del amor. ¿Mande? Ama a tu hermano como a ti mismo. Sí, o sea, tiene que ser algo que conecte con el amor y lo que se pretende hacer. Como decía el hermano Dante, servir, porque los dones son para servir. Uno de los eslogans que hemos usado aquí en la comunidad, que en lo personal me gustaba mucho ese eslogan, que usamos, servimos a Dios sirviéndote a ti. Ese eslogan lo usamos por varios años y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, servimos a Dios sirviéndote a ti. Cuando hice este eslogan yo pensaba precisamente en el amor, que era lo mismo. Amamos a Dios amando al prójimo. Así es lo que dice la Escritura. El amor tiene que traducirse en obras de servicio. No es solo palabras, ¿verdad? Es acciones. Entonces, servimos a Dios sirviéndote a ti. Muy bien, bueno, ya tenemos varios títulos. Ustedes, el que ustedes elijan, escríbanlo ahí, en su hoja. El que a ustedes se les haya ocurrido o el que haya dicho un hermano y les gustó, fusílenselo y escríbanlo ahí. No hay problema. Al cabo no se los van a revisar. Amor en práctica. Me quedé con lo inefable del amor. ¿Saben qué significa inefable? Como inexplicable. Que no hay palabras que lo describan. Digo, por si alguien no sabe para qué. Inefable. ¿Qué significa? Todo eso que dijeron, o sea, que no hay manera de explicarlo. No hay manera, y realmente el amor es así. De cambiar. Lo vimos la semana pasada, no hay manera de definir el amor. No hay manera de decir, amor es esto, no. Es como cuando hablamos del nombre del Eterno, decimos el nombre inefable. Sí. El nombre inefable, el nombre que realmente nadie entiende. No tiene una explicación lógica, es algo fuera de este mundo.
es fuera de nuestro razonamiento, nos queda muy grande. Así es el nombre del Eterno y así es el amor también. Por eso me quedé ya con ese título. Joseph Sánchez le puso promueve el amor. Promueve el amor. ¿Ok? Tiene principio. Bueno, yo le voy a poner aquí lo inefable del amor. Yo le puse la eternidad del amor. Bueno, número 1. Identifique los dones espirituales mencionados o inferidos. Fíjense bien, mencionados o inferidos en los versos del 1 al 3. ¿Qué es inferido? Inferido es algo que aunque no se está mencionando, se sobreentiende. Se sobreentiende que se está hablando de eso. Entonces, en los versos del 1 al 3 hay varios dones. En el capítulo 12, recuerdan que vimos 2 listas de dones espirituales. Aquí vamos a ver que aparecen algunos directamente mencionados, pero otros que se sobreentienden. Entonces revisen los versos 1 al 3 y díganme cuáles dones se encuentran ahí. Profecía. Bueno, ciencia. Okay, ciencia, lenguas, profecía, Fe. Conocimiento. fe, Servicio. okay, conocimiento, servicio. ¿Qué otro? Cuando Fidelidad. Todo enseñanza, maestro. Del 1 al 3. del 1 al 3, nada más del 1 al 3. Yo creo que no sería como de lenguas, idiomas, de los idiomas. Sí, de hecho algunas versiones traducen idiomas. Que el mío viene del asterisco idioma. Cuando hablemos de este tema, próxima semana, primeramente el Eterno, vamos a ver a profundidad, porque sí hay mucha confusión sobre el tema de las lenguas. Entonces, pues lo vamos a ver con calma, ¿no? ¿Qué realmente, de qué está hablando aquí? Pero adelantamos que cuando se habla del tema de lenguas, se hace mención de lenguas humanas y lenguas angelicales. Entonces hay lenguas humanas y hay lenguas celestiales. Y de eso es de lo que trata el tema de lenguas. En el 3 podría ser misericordia, me dice reparto todos los bienes. ¿Sí? Servicio. Sí, ahí puede estar inferido el don de misericordia, puede estar el don de repartir, porque hay un don que es de repartir. No todos tienen don de repartir. Cuando una persona tiene el don de repartir, se entiende que es una persona que lo hace de manera justa. El don de la bondad. Una persona que, seguramente ustedes conocen personas que hacen rendir algo, ¿no? Que está conectado también con administrar. Entonces les das algo, a lo mejor yo no tengo ese don, y ustedes me dicen, hermano, reparta esto, reparta este pastel, y pues seguramente me va a faltar, ¿verdad? Niños o personas. A lo mejor no soy muy bueno para repartir, pero hay personas que tienen ese don y te hacen rendir muy bien las cosas y hasta sobra. Es que bueno, por eso el Eterno a cada quien le otorga el don, para que cada quien ejerza, que cada quien ministre de acuerdo al don que ha recibido. Así dice la Escritura: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Entonces, pues a veces cometemos el error de poner a alguien a servir en un área que no es la suya, poner a una persona en una congregación a hacer una tarea que no tiene el don para eso. Entonces, pues va a fracasar el ministerio, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene el don para hacerlo. Entonces, por eso ahí también se requiere mucha sabiduría
también la sabiduría es un don. Número 2, ¿es el amor un don espiritual? ¿Es una cualidad? ¿Es un sentimiento? ¿Cuál piensa usted que es la mejor definición bíblica del amor? Por eso la semana pasada ya vimos esto. Ya lo platicamos, ya deben de tener una respuesta. También. Sentimiento. Entonces la primera, ¿es el amor un don espiritual? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Yo creo que no. Aunque podría haber casos en los que sí. Todas son correctas. Pues yo digo que sí. Es un don. Yo digo que sí es un don porque muchas veces no tenemos ese amor y una vez que venimos al Eterno desarrollamos un amor. O sea, diferente. Amamos diferente a las personas. O sea, bueno, al menos en lo particular yo siento que en mí sí fue así. O sea, sí, cuando yo vine al Eterno, sí aprendí a tener un amor sincero y real. ¿Qué son los dones espirituales? Ya lo dijimos la semana pasada. Las habilidades que tenemos para servir. Ok, entonces, un don espiritual es una habilidad, una capacidad, una herramienta que nos da el Eterno Yo sí soy- para llevar a cabo una tarea que el mismo Padre nos va a asignar. Así es. En ese sentido, ¿el amor es un don? Dentro de ese concepto, Yo sí, en mí sí. no, ¿No? no lo es. ¿Cómo lo tienes para hacer? No, porque ¿qué vas a hacer con el amor? Porque En la práctica se como... El amor va a ir con todo lo demás, Sí. con todo lo que hagas, pero el amor en sí no es un don espiritual. La persona que sirve por amor. Pero servir es un don. Sí. El amor es Pero el amor no es un don. Es consecuencia de. El amor, por eso dice ahí Rav Shaul, yo les muestro un camino aún más excelente. Les muestro algo que es todavía mucho mejor. O les muestro algo que es superior. Pero no es un don. O sea, no es un don espiritual. Porque el amor es algo que todos los creyentes debemos de manejar, debemos de tener, todos. Y los dones espirituales no. ¿Sí? Y cada quien tiene. Cada quien tiene diferentes dones. Por eso dice, ¿son todos evangelistas? ¿Son todos maestros? ¿Profetizan todos? No. Sin embargo, amor, todos tenemos que tener amor. Entonces, por eso no podemos decir que el amor es un don espiritual. ¿Verdad? ¿Es una cualidad? Tampoco. Tampoco, no es una cualidad. Un sentimiento, sí y no. Sí. Sí y no, porque por eso aprendimos conceptos distintos la semana pasada del amor. Es una decisión. Entonces, desde una perspectiva meramente humana, sí, tendríamos que decir sí es un sentimiento. Como hablábamos ayer del tema del reino, ¿no? El reino es espiritual o es físico, es ambos. Sentimiento, emoción, pues es más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que decir que, humanamente hablando, es el amor un sentimiento. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, el amor es más como una decisión, un mandamiento, una ordenanza. Entonces, si Tenemos una esencia de espíritu que va del alma. ¿sí? Porque si estamos en esto y no tenemos amor, no se le explica nada al hombre. Ahora, nos damos cuenta que el amor sí es una emoción o sentimiento en ese sentido, cuando se nos ordena amar al prójimo en un contexto de que también se nos ordena no odiar. Entonces, cuando encontramos en el mismo texto de que no vas a odiar, no vas a hacer esto, no, y luego sino que amarás. O sea, en lugar de esto, amarás. Entonces, conectamos y decimos, pues entonces ahí sí es una emoción o es un sentimiento.
Nos damos cuenta cuando se nos ordena amar a nuestro enemigo. ¿Tú puedes sentir amor por un enemigo? No. No, porque es un enemigo. Sería el síndrome de ¿Qué sientes por un enemigo? coraje. Pues lo normal sería eso, ¿no? Que como creyente, pues tampoco. Por eso dice el mandamiento, no odies. A los buenos, los malos, a los que estamos. Pero si la Torah dice que no odies, da por sentado que lo normal es que si una persona es tu enemigo, pues lo odias. O por lo menos no te cae bien. Es que yo odiaría a ese mal. Entonces, ama. Ahora, ¿puedes sentir amor? Ahí me decía un hermano hace años, me decía, es que yo ya no siento nada por esta persona. Yo le decía, es que Dios te está llevando, Dios te está guiando a una reconciliación con una expareja. Por todo lo que está pasando, por todo lo que se ve aquí, digo, yo te puedo decir que Dios te está llevando a una reconciliación con esta persona. Y él me decía, pero es que yo ya no siento nada por ella. Digo, ¿y quién te está diciendo que sientas algo? ¿O que es un requisito que sientas algo? Cuando Dios te dice, ama a tu enemigo, ¿a poco sientes amor por tu enemigo? No. Sin embargo, se te ordena amarlo. Entonces, amar no es tener un sentimiento. Pero cuando tú decides amar a una persona, con el paso del tiempo probablemente llegues a sentir. Pero con el paso del tiempo, y ese es el concepto de amor que vimos la semana pasada, el concepto hebreo, que no era Javá, era el otro, que era el yihud, el amor de alto nivel. Ese lo trabajas, te esfuerzas para llegar a sentirlo, pero hay que trabajar mucho en él. A hermana y luego ahorita me acordé de cuando estábamos en otra iglesia, llegó una hermana que yo nada más al verla sentía un rechazo, o sea, un rechazo mío hacia ella. Y me decía, hablé con el pastor, y es que no me ha hecho nada, la hermana acaba de llegar, no me ha hecho nada, pero yo siento eso. Dice, es que te falta tratarlo, dice, porque el amor es una decisión. Dice, entonces, si tú tienes que tratarla, pues invítala a comer, invítala a tomar café, platica con ella, organicen un trabajo ahí mismo en la iglesia, dice, pues tú lo hice, y el último dejé de ir a la iglesia por esta razón, y no lo logré. O sea, no logré que la hermana, como dicen, me leyera bien, el rechazo. Nunca se le quitó eso. Nunca se le quitó eso. Y sí hice lo que el pastor me había aconsejado, pero no, y yo a ella no sé, pero lo que trabajamos y lo hacíamos juntas de todo bien, pero no, yo sentía el rechazo, o sea, hacia ella, que nunca supe por qué. Porque si era la hermana era recién llegada a la iglesia y nunca supe. ¿Y pasó algo con esa hermana? ¿Digo algo malo? Hacia conmigo no. Después ella dio un testimonio, pues era algo grave. Y yo lo que pensé era esto lo que yo sentí el rechazo. O sea, el testimonio, incluso los niños no podían ni oírlo, y en esa ocasión se quedaron a los niños ahí, y luego cuando la escuchamos, pues ahora nos sacamos a los niños. Sí. Entonces, Le pregunto no porque sea chismoso, ¿verdad? Sino porque aclarando, sino porque estamos con el tema de los dones, y hay un don que se menciona acá que dice el de discernimiento de espíritus. Hay personas entre nosotros que tienen el discernimiento de espíritus.
Cuando tú tienes ese discernimiento de espíritus, pasa eso. O sea, es feíto, ¿eh? Es feíto tener discernimiento de espíritus porque sientes rechazo por personas sin conocerlas. Te pasa eso de... Así no la conocen, difícil que la conocen también. Ella se drogaba y aún decía, hacía unos trabajos en la iglesia para niños y ella se drogaba y decía que hacía cosas feas con los niños. Entonces de ahí eso es. Ahí está. Eso es. Sí. Pero a la que decía, ¿cómo yo voy a sentirlo? O sea, yo me explicaba por qué yo lo sentía ese rechazo. O sea, y pues bueno. Por eso le decía, ¿verdad? Que es feíto. O sea, los dones son para la gloria del Eterno, pero algunos dones son muy incómodos. Cuando tienes el don y te sientes mal porque ¿por qué? ¿Por qué me cae mal esta persona? ¿Por qué siento este rechazo? Yo quiero mostrarme amable, y lo puedes hacer, porque al final de cuentas eso es amar, pero no te quitas esa sensación, no te la quitas, y no te la quitas porque realmente hay algo, y normalmente sale a relucir ese algo, y entonces ya quien tiene ese discernimiento dice, oye, ya descansé, ¿no? Eso era el rechazo. O sea, no es tanto la persona, pero son las malas acciones que hace. Aunque bueno, eso también es como que una vieja mentira, ¿no? El que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es cierto, mentira. Dios aborrece al pecador. Sí. Entonces hay que sacudirnos las viejas mentiras, ¿no? Y de igual manera, el seguidor del Eterno siente ese rechazo por las personas que abiertamente andan en desorden y ofendiendo al Eterno. Entonces, pues eso pasa, pero quien tiene el don, ese don espiritual, pues es algo que sirve dentro de la comunidad de creyentes. Todos los dones tienen su razón de ser, pero hay que ponerlos a trabajar, ¿verdad? Pues para detectar a los que andan, para decir, hermano, me cae gordo aquel hermano, vamos a ver por qué, hermano, algo hay ahí, algo está pasando. Sí. No es política, no, ya es política, no es la política. Me cae gordo que quitas. Sí. Imagínese. Aquí todos. Seré yo, hermana. Para que no se sientan incómodos, hermano. Ya pasé, ¿verdad? Sergio, ¿vas a decir algo? Que hace rato te decía de trabajar el amor, que el Eterno nos da el chance para con algo, una persona, y que luego en ese momento nos sentimos amor, así como cuando estamos aquí, que no nos da motivos para amarlo, ¿verdad? O sea, al contrario, nos da motivos para apoyarlo. Pero lo que pasa también es que el Eterno mismo también o sea, a las personas que no lo aman, Él les da el chance de estar cerca de él. Muchos a veces lo siguen nada más por estar bien mentalmente o económicamente y siguen al Eterno, pero el Eterno les da el chance de estar cerca de él, porque después en ese trabajo en el que ellos buscan ese beneficio para ellos mismos, en su ego, en su mente, y empiezan a tenerle amor empiezan a darse cuenta En la definición que nos da primero los Corintios 13, que realmente no es una definición, pero nos da características del amor, lo que sí nos ayuda a entender es lo que no es amor. Lo que no es amor. Entonces, acciones así como dice Sergio, ¿no? Personas que buscan al Eterno o acercarse al Eterno por conveniencia, eso no es amor. Y pasa también en las relaciones entre las personas. A veces hay ciertas relaciones de amistad,
entre personas que están o funcionan esas relaciones en base a conveniencia. Y pues realmente eso no es algo que prospere, no es algo que trascienda, son cosas temporales nada más. En cuanto me deje de convenir ser tu amigo, se acabó. O en cuanto ya no me convenga ser tu novio o tu novia, se acabó. O ser tu esposo o tu esposa. Entonces no se puede, no se debiera de llevar a cabo relaciones en base a ese tipo de cosas. Menos aún una relación con Dios. Por eso ahí nos dice el amor, lo que no es el amor, ¿sí? O cómo no debes de ver el concepto del amor. Bien, ¿conoce usted diferentes tipos o clases de amor? Sí, ¿como cuáles? Familia, y amor. Vimos la semana pasada. Amor entre amigos, el amor de familia, el amor apache. ¿Nunca han escuchado ese concepto? Sí. Amor apache. ¿Cómo es el amor apache? Que siempre se están peleando, pero se No quieren. pueden estar, No pueden estar separados. Sí, es amor apache. Se pelean y se pelean y se pelean, pero se aman. Ahora le dicen tóxico. Amor tóxico. Y el otro, Personas que los ves todo el tiempo peleando, pero inseparables. Entonces sí, hay algo hay ahí, ¿no? Es raro, pero pues sí. ¿Cuál otro? que había otro que cuando querías mucho a un artista también existía un amor, Platónico. el platónico. Amor platónico, sí. Ahora le dicen crush. Es algo así, ahora es el crush. Que es bueno, el amor platónico es una cosa, el amor imposible también es otra. Hay un amor imposible. O sea, tú sabes que eso no es posible, entonces. Pero eso no te evita que sientas amor, según. Porque no es cierto. O sea, eso no es amor. Es deseo. Hablamos de deseo la semana pasada, precisamente. Es uno de los distintos conceptos del amor, el deseo, el amor carnal. ¿Sí? El amor carnal, entonces. Amor carnal, amor hacia los carnales. Eso se oyó como un chiste, ¿no? Como el pastor que dijo una vez, hermanos, quiero confesarles que soy masón. ¿Cómo que masón? Todos saben lo que son los masones. Los de estos de la logia. Unas bolotas de masa. No, la masonería, que los masones pues realmente no creen en Dios, son ateos. Se decía que en la política antigua, todos los políticos, o un requisito para ser político era ser masón, era ser ateo. Incluso se narra una anécdota que ocurrió en una ocasión siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, y yendo en un viaje con su comitiva que lo acompañaba, tuvieron un problema con el avión. Entraron a una zona de turbulencia muy fuerte, que pues ya el avión sentían que se venía abajo, y unas sacudidas tremendas que pasaron. Total que por fin el avión salió de la zona de turbulencia y logró aterrizar, y pues se hizo un silencio, o sea, nadie habló después de la turbulencia. Hasta que el avión aterrizó y ya se iban a bajar, se paró el señor presidente y les dijo a todos los demás: señores, podemos volver a ser ateos. Y bajaron del avión. ¿Qué pasó ahí? Nadie sabe, nadie supo, pero algo muy fuerte pasó.
Entonces, pues todos estaban de rodillas y clamando, Dios, por favor. Pues no que eran ateos. Pero bueno, los masones, según pues, son ateos. Entonces, imagínense un pastor de pronto diciendo a otro grupo de pastores, quiero confesarles, hermanos, que yo soy masón. ¿Cómo puede ser posible, pastor? Y sí, dijo, soy masón porque me gusta mucho la masa. Así sonó lo que dijo Sergio ahorita. ¿Cómo fue? El amor carnal. El que ama a los carnales, ¿o cómo? Sí, el amor a los carnales. El amor a los carnales. ¿Qué clase de amor es el que se describe en los versos 4 al 8? Ahí donde es todo este poema, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido. El amor ágape en el griego. Dijimos que el amor que se describe ahí es el amor como espiritual, ¿no? Un amor del más alto nivel, un amor puro, un amor superior. Algunos lo interpretan como el amor de Dios, o sea, el amor con el que Dios nos ama a nosotros, el amor divino es ese amor. ¿Sería el ahabá, verdad? Veíamos eso, ¿no? O sea, el ahabá, no. El ahabá es como que el amor común y corriente, en hebreo. El que vimos, el yihud, es el amor que sería el equivalente al ágape. Pero dijimos también que en los textos de la Torá, donde el Eterno ordena a su pueblo amar, usa ahabá. Eso es un contraste, ¿no? Sí, porque creímos que el Yihud era el que utilizan en los matrimonios, ¿no? También. Sí. Sí, el amor del más alto nivel. Ahora, ¿por qué el Eterno nos ordena amarnos con el amor común y que lo amemos a Él con el amor común? Porque de otra manera, si lo entendiéramos de la otra manera, ¿amaríamos a Dios? Sería imposible. No, porque siempre íbamos a decir, no se puede. Así como dice la gente de los mandamientos. ¿Para qué quiero obedecer los mandamientos si no se puede? A ver, ¿quién puede obedecer todos los mandamientos? Nadie, es imposible. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Dejémoslo así. Y ya no le echo ganas, ¿ve? Por eso es que Dios no ordena que lo amemos con el amor del más alto nivel. Porque de antemano Dios sabía que ni siquiera lo íbamos a intentar. Entonces Dios nos ordena que lo amemos con el amor así, normalito, común y corriente, con el que sientes por quien sea, con ese amor. Pero que lo ames. O sea, aquí es que lo ames. O sea, esto es de manera, como dice Romanos, que nadie tenga excusa. Nadie pueda decir, es que, ¿cómo iba yo a amar a Dios? Si Él me está pidiendo que lo ame con un amor que para mí es imposible. No es lo que te está pidiendo. Que lo ames así como amas a tu hijo. Así como amas a un amigo. Así quiere Dios que lo ames. Claro, nosotros entendemos que Dios merece más. Pero hay que empezar por algo, ¿no? Ya cuando llegues a un nivel como nuestro padre Abraham, pues probablemente ahí sí Dios te diga, ¿no? Dame a tu hijo, a tu único, y demuéstrame así que me amas más que cualquier cosa. Pero no se preocupen, mientras no estemos listos para eso, no nos lo va a pedir. Pero sí tenemos que empezar por amarlo de alguna manera. Entonces, la clase de amor ahí es el amor divino, el que se describe ahí, el amor perfecto. ¿Quién ama de esa manera? Sería difícil encontrar a alguien. Imagínense, este texto es el favorito de las bodas y es como que, ay, seguramente. La verdad, o sea, ¿quién? Con el puro no busca lo suyo.
A veces pasan cosas ahí en la misma boda que dicen, ¿dónde quedó el amor que dijeron, no? Juras amar y respetar y que no sé qué. Ellos ya se están peleando en la fiesta de bodas. Entonces, suena maravilloso, pero este es un amor modelo, exactamente, es un modelo. Como la mujer de Proverbios 31. Como la mujer de Proverbios 31. Sí, sí. Sí, recuerdan, les platiqué cuando me dijeron a mí, ¿verdad? Me preguntaron directamente en una iglesia en Ciudad Victoria, a ver, hermano, ¿llena usted los requisitos de los que habla ahí 1 Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 7? ¿Es usted un pastor así que llena todos esos requisitos? Y no, wow, el obispo debe ser irreprensible. Ya nada más con la primera me matas, ¿no? Ahí ya troné, ya reprobé. Irreprensible, pues ¿quién es irreprensible? Pero me preguntaron eso y pues yo creo que yo ya desde entonces pintaba para esto de las raíces hebreas, que no conocía, pero les respondí con otra pregunta. Como no tenía respuesta, les dije, ustedes son como la iglesia de la que habla Hechos, capítulo, ¿cuál es? El capítulo 5. ¿Ustedes son una iglesia así, con todos estos requisitos que dice ahí? Y dijeron, no, pues no. Dije, bueno, cuando ustedes sean una iglesia así, entonces buscan un pastor así, ¿verdad? Porque para un pastor perfecto, pues una iglesia perfecta. Esta es una iglesia modelo, este es un pastor modelo. Queremos ser, ¿verdad? Pero no somos. Es un modelo a seguir. No hay justo ni a uno. ¿Quién es irreprensible? El texto nos habla de ciertos dones que desaparecerían, hermanos. Fíjense bien, ciertos dones que desaparecerían. Carlita, ¿no ha habido comentarios? ¿O preguntas? ¿Preguntas no? Ah, bueno. ¿Cuáles son estos dones y cuándo habrían de desaparecer? Yo creo que el de Profecía sería uno. A ver, Sergio. Creo que el de los idiomas. Lenguas. Sí, yo también. Y el conocimiento. Entonces ahí dice, ¿no? Cesarán las lenguas, las profecías se acabarán y la ciencia, o sea, el conocimiento. Entonces estos son dones que menciona ahí que habrían de desaparecer. Ahora, ¿cuándo? Cuando venga lo perfecto, dice. Cuando venga lo perfecto. Entonces ahí Rab Shaul está dando ese dato. Que aquí tenemos, él ya mencionó una serie de dones espirituales y luego dice que hay unos dones ahí que pudieran pues llamarse como dones especiales o como dones de, algunos le llaman dones de señal, o como dones, pues como diríamos, como más llamativos. Hay algunos dones que son como más secretos, como el que decía la hermana, ¿no? El don de discernimiento de espíritus es un don como más escondido, como más secreto, que alguien lo puede tener y nadie va a saber que lo tienes. Ahora aquí ya todos supimos que lo tiene, hermana, así que ya no es secreto. Ahora hay que andar con mucho cuidado. No, pero pero hay dones que son el foco de atención. Entonces, por ejemplo, el don de las lenguas o los idiomas, pues era un don que sí, ¿no? Sí captaba atención. Claro, dándole un uso correcto. Hablando de idiomas, por ejemplo, tener a alguien en la congregación
con el don de lenguas o con el don de los idiomas, que se le facilite hablar otros idiomas, pues es un don muy llamativo. Sí, vamos a decir que viene un extranjero y entonces empieza a hablarnos en su idioma. Aquí tenemos al hermano, ¿verdad? Que conoce los idiomas y nos puede interpretar, traducir, aunque la interpretación es otro don. Pero alguien que tenga don de lenguas sería algo para que lo entendamos, ¿no? Hermano, vamos a ir a compartir, vamos a ir a llevar la palabra allá a la sierra de Chiapas, y allá la gente no habla el español. No se preocupe, llevamos al hermano fulano, habla todas las lenguas. Él va a hablar, él va a saber cómo. Eso es el don de lenguas. O sea, la próxima semana vamos a ahondar más, pero para entenderlo, ese sería el don de lenguas. El hermano, él puede hablar las lenguas. No es no. Bueno, la otra semana vemos más a fondo. Entonces, el otro, profecía, que también dice que se va a terminar. La profecía también es llamativo porque es el que predica, el profeta, el que se para y va a predicar delante de ti, entonces todos le ponen atención. Ese, ¿verdad? Pues atrae. Es como dice Rab Shaul, procuren los dones mejores. Quiere decir, no es que está diciendo que en la perspectiva divina hay dones mejores y otros peores, pero en la perspectiva humana sí. Algunos dicen, no, yo quiero este don porque, a ver, ¿por qué quieres ese don? Por eso es que les decía, ¿a poco todos van a ser profetas? Si todos predican en la comunidad, ¿a quién le van a predicar? Si todos son predicadores. Si todos son maestros, ¿a quién le van a enseñar? No funciona así. Entonces, por eso estos dones que la gente deseaba era porque eran como que los más llamativos. El otro, el conocimiento o ciencia. ¿Cómo entienden ustedes ese don? Conocimiento general, sobre todo historia. Como que tiene la habilidad de entender las cosas con más facilidad. Sí, o sea, acá hablamos de las escrituras principalmente. Entonces, ¿quién tiene el don de ciencia? O sea, el que lee la Torá y al estarla leyendo, mira, tiene claro lo que dice. No tiene ningún problema para entenderla. No todos tenemos eso. Muchas personas o la mayoría leemos la Torá y estamos rascando la cabeza y ¿qué quiere decir? Pero el que tiene conocimiento nada más lee y lo entiende inmediatamente. Entonces, esto es la ciencia o palabra de ciencia. Pero estos son los que dice que van a desaparecer. Ahora, ¿por qué dice que van a desaparecer? Es como que son los que todos quieren. Pues ¿saben qué? Van a desaparecer. Para que ya no los estén queriendo tanto. Se van a acabar. Los demás van a estar disponibles, pero estos se van a acabar. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando venga lo perfecto. Entonces, ¿a qué se refiere Rab Shaul cuando habla de lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? Yeshua. Quiere decir entonces que ahorita todos los dones están vigentes. Y armonizan con otras escrituras, por ejemplo, que dice que cuando Mashiach venga, Él nos enseñará todas las cosas. Otros versos. Y los idiomas, pues, supongo que todos vamos a hablar. No sé. Sí, hermano, mire. Yo recuerdo cuando iba al seminario nos enseñaron sobre esto y decían que lo perfecto se refería a la Biblia. Decían cuando venga lo perfecto, o sea que cuando la Biblia estuvieran ya los 66 capítulos juntos, unidos, entonces ya se iba a acabar la profecía y se iban a acabar las lenguas y se iban a acabar la palabra de ciencia. Pero la verdad es que no.
O sea, llegó la Biblia y esto no se acabó. Pastor, y lo que decíamos antes, porque yo me acuerdo que decíamos mucho que ya no existían los profetas, pero recuerdo que era algo así como que profetas con algo, como con una revelación nueva, pero no sé si todavía... No, pues eso también es creencia pasada. Yo me quedé con esa idea, por eso... Es que los profetas pueden existir, pero lo que pasa es que no conocíamos antes las pruebas para el profeta. Como no estudiábamos bien la Torá, desconocíamos que el Eterno dijo o dio las instrucciones. ¿Quieres saber si una persona es profeta? Aplícale, ¿verdad?, lo que dice la Torá. ¿Qué requisitos debe de llenar un profeta? Cumplirla. Que su profecía se cumpla. Y no se está refiriendo a eventos, a un vidente, sino palabra profética. O sea, por eso Rab Shaul dice, tú que dices que no se debe de robar, robas. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes tú llamarte profeta? Si tú profetizas una cosa y no la haces. La crítica de Yeshua a los fariseos, ustedes le ponen carga a la gente que ustedes mismos no pueden llevar. Un profeta verdadero cumple con la palabra que predica. La cumple, si no, no es profeta. Por eso los judíos no aceptan a Yeshua, no va a ser el Mesías y no cumplió todos estos mandamientos. ¿Por qué rechazó estos mandamientos? Sí, o sea, usan argumentos, pero los mandamientos eran de hombres, ¿verdad? De los que ellos hablaban. Entonces la Torá habla de eso. Un profeta debe cumplir con la palabra profética. Otra, el profeta, si habla de algo que tenga que ver con un evento, es decir, ahí sí ya en el terreno de lo vidente, de estar vaticinando el futuro, pues se debe de cumplir lo que predijo. Si no se cumple, pues entonces es un falso profeta. Pero el tercer requisito y el más importante es que el profeta nunca te va a apartar del Eterno. Si el profeta cumplió con la palabra profética y se cumplió lo que vaticinó para el futuro, pero si ese profeta después te quiere apartar del Eterno, no es un profeta. Entonces son requisitos muy sencillos y fáciles de ubicar y de identificar en una persona. Pero hoy la gente que pretende pasar por profeta, pues son, ni siquiera falsos profetas, porque les queda grande hasta eso, ¿no? Más bien son charlatanes, sería la palabra correcta. Sí, o sea, es que ese tipo de cosas, hermanos, de que el Eterno me dijo que te dijera, y eso es de veras un poquito complicado de creer y de aceptar, pero los requisitos están ahí. Ahora, de que habría profetas, el mismo Nuevo Testamento da testimonio de que sí, porque posterior a Yeshua, recuerdan, el libro de los Hechos nos habla de un profeta que predijo por ahí un tiempo de hambruna. Se me fue el nombre, este profeta de Hechos. Bueno, ahorita nos acordamos. Pero ese profeta es posterior a Yeshua. Y en lo que decía Karen, ¿no? Esta creencia de antes era que Juan el Bautista había sido el último de los profetas y que ya no iba a haber profetas después. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí hay y siguen, y creo que ha habido profetas de verdad con mucho peso en nuestros días. Creo que en diferentes grupos, en diferentes denominaciones, ha habido profetas así, creyentes, algunos quizás no han sido pastores, pero algunos líderes políticos han profetizado también. Tenemos el caso de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos.
que si ustedes leen lo que fue su primer discurso como presidente de la nación de Estados Unidos, y ven ustedes ahora lo que está pasando con Estados Unidos, ese hombre profetizó. Ese hombre realmente dijo palabras proféticas en su discurso. Ha habido personas impresionadas. A mí alguien que me ha impresionado, un contemporáneo, es un pastor que se llama David Wilkerson. Tremendo. Wilkerson, ese hombre de veras tremendo. Tiene David Wilkerson varios libros, sermones. Hay un sermón que siempre lo puedo ver 1000 veces y las 1000 veces termino llorando. Tremendo, un mensaje profético que él hizo hace algunos años. Entonces creo que sí. O sea, sí sigue habiendo profetas. Las lenguas siguen, aclarando otra vez, no me estoy refiriendo a las lenguas esas sino a la lengua, los idiomas, español, inglés. Porque recuerde que las lenguas tienen un origen y el origen fue Babel. Antes de Babel se hablaba una sola lengua. Estamos en la restauración de todas las cosas y vamos a regresar al idioma original. El profeta se llamaba Ágabo. Gracias. Muy bien, ahí está, Ágabo. Muy bien, entonces lo perfecto es Yeshua. Entonces realmente cuando Yeshua regrese, habrá varios dones que ya no serán necesarios. Pero habrá otros que sí. En el milenio habrá otros dones que sea necesario seguir usando. Pero estos en particular, dice Rav Shaul, ya no. ¿Para qué vas a querer palabra de ciencia si tienes al maestro ahí? Las lenguas, pues no, porque ya todos hablaremos el mismo idioma. y ya no habrá necesidad de más profecía. Y pues ya no, o sea, el espíritu de la profecía está ahí. ¿Para qué la quieres? Entonces por eso estos dones en específico, dice, van a desaparecer. Estos. Pero lo demás sí. Lo demás sí, porque acuérdese que incluso se habla de que va a volver a funcionar el tercer templo. Muchos ubican lo del tercer templo en estos días. No, el tercer templo es para el milenio. Pero muchos interpretan que no, es que antes de que venga Cristo tienen que reconstruir el templo. ¿Quién te dijo eso? Los profetas hablan de un templo en el milenio. Y Él mismo va a ofrecer los sacrificios. Entonces, ahí es donde nos tenemos que ubicar. Número 7, explique versos 11 y 12 en sus propias palabras. A ver, ¿quién se anima? Versos 11 y 12. El que tenga el don de ciencia. El que tenga el don de ciencia. El del don de ciencia, ya lo nominaron al del don de ciencia. Versos 11 y 12 en sus propias palabras. A ver, ¿qué dicen primero? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Así que ahora vemos solo el reflejo empañado de un espejo, pero entonces veremos directamente. Ahora mi conocimiento es parcial, pero entonces conoceré plenamente, como también me conocerán a mí. Bueno, lo pueden decir en sus propias palabras o decir qué entienden de estos textos. ¿De qué está hablando Rav Shaul? Yo me acordé de una canción de Fato, ¿verdad? Cuando era niño. Bonita canción, me encanta. ¿Cómo lo podrían interpretar? ¿De qué está hablando? Entonces, como que está hablando de etapas, ¿no? Sí.
cuando era niño, pero luego pues, no eres niño para siempre, tienes que dejar de ser niño. Cuando ya eres hombre, pues ya te olvidas de las cosas de niño. O sea, no, cuando tú ves a un hombre ya adulto y si lo ves haciendo cosas de niño, pues no se te hace como que muy normal. Pues como que un hombre, no sé, jugando a las canicas o no sé, haciendo cosas de niño, no suena normal. Dice, cuando ya fui hombre dejé las cosas que era de niño. Entonces evidentemente está hablando de etapas. Estuviste en una etapa, pero tienes que pasar a otra etapa. La madurez espiritual. Se está hablando como sí, de madurez espiritual, ¿sí, hermano? Sí, es que cuando empieza uno a conocer de la palabra, hace 20 o 30 años uno conocía la Biblia, pero nada más lo que le enseñaban, ¿no? Entonces empieza uno a leerla y empieza a leer en forma literal, luego lo ve en forma histórica, y ya cuando empieza a ver que desde el punto de vista del hebreo, del idioma original, ya no es lo mismo. Y va cambiando hasta que llega el momento que dices, no es la letra, sino el espíritu que te enseña otras cosas aparte de la letra. Eso es ver cara a cara. Te enseña diferente. Y decía nuestro hermano López, me decía una vez, decía, fíjate hermano, a veces me pongo a pensar, tantas cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Ahora con la perspectiva hebrea. Y si a veces pienso que cuando venga el Mesías, nos va a decir, qué mis hijitos estos, nunca entendieron nada. A ver, vamos a empezar de nuevo porque no aprendieron nada ustedes. Y sí, ¿verdad? Y cuando uno dice, sale uno de la primaria, los de la primaria no saben nada, no sé más, no soy en la secundaria. Sales de la secundaria, entran a la prepa y los de la secundaria, entran a la universidad y ya todo es bien diferente porque ya tú haces las clases, tú preparas, tú haces esto, tú haces todo. Pero llegas con la red de Dios y te das cuenta que no sabes nada. Sí. No, y muchas veces, tomando ese ejemplo, las personas ya con una carrera hecha, les haces preguntas de primaria y no las saben. Se te olvida. Exactamente. Porque aunque recorriste el camino, pues ya se te olvidó. Hasta había un programa, ¿no?, en la televisión que decía, un niño de primaria sabe más que yo, algo así. Y es que iban personas de veras muy inteligentes y con carreras y todo, pero te hacían preguntas de lo que es, lo que aprende un niño de primaria, y patinaban. Y la mayoría reprobaba. Y al final tenían que decir, soy fulano de tal, y un niño de primaria sabe más que yo. Sí, es su área, es su tema. Entonces, por eso decía el hermano, cuando lleguemos a la presencia del Mesías, vamos a pensar que sabemos mucho y Él nos va a decir, no sabes nada. Realmente no sabes nada. Entonces, lo que está hablando estos versos es precisamente eso. Ahora vemos como por espejo oscuramente, pero entonces veremos con claridad. Ese entonces, ¿a qué época se refiere? A cuando ya el Mesías esté con nosotros. Eso es como dijo Karen hace rato, ¿no? Cuando la samaritana declaró, sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos enseñará todas las cosas. Y Yeshua dijo, aquí estoy. Yo soy, ¿verdad?, que habla contigo. Nada más que en esa primera venida Yeshua no trajo todo el conocimiento porque el pueblo no era digno. Pero en su regreso será diferente. Cuando Rab Shaul escribe esto, se está refiriendo al regreso del Mashiach. Cuando él dice, ahora vemos como por espejo oscuramente. Obviamente los espejos de aquel tiempo eran distintos. Los espejos de hoy, no, pues cállese, ahí sí te miras bien clarito, ¿no? Sí, un espejo HD. Pero ¿cuáles eran los espejos de aquel tiempo? Metal pulido. Era un metal, o sea, te veías ahí todo borroso. Es como hacer un sartén, una olla así. Pero era un lujo tener un espejo también en ese tiempo. Pero por eso dice, te ves así, turbio. Pero está hablando del crecimiento espiritual. Cuando el Mesías venga, entonces vamos a ver todo con claridad.
pero otra vez hasta el regreso del Mesías. Octava y última, ¿qué quiere decir Rab Shaul con permanecen? Cuando él dice, en una versión que dice, y ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué quiere decir eso de permanecen? Que aún están Dice, y ahora. Ahora sí. Que ya son eternos, entonces se tiene que quedar ahí, son eternos. No para siempre. Ok. Ya fe, fe. Ahora, ¿estos tres son dones o no? Ya dijimos que el amor no iba a ser entendido como un don. La esperanza, pues, tampoco. Oye, ¿tú tienes el don de la esperanza? No, ¿verdad? Cualidad. Entonces, la fe es donde de pronto como que decimos, no, es que la fe como que sí es un don. Pero la fe aparece también en la misma lista del amor como un fruto del Espíritu. La fe, pero como enfocada en la sanidad, ¿no? Es lo que es. Pero es Cuando que- oras por las personas. Pero es que hay que tener el concepto de verdad, si lo vemos habitualmente con el cristianismo. Podría decir que es un don, pero si ya la palabra con una que sea diferente. Exacto, o sea, aquí lo que cambia es el uso de las palabras. Es como Torah, que Torah cuando se traduce al español se traduce como ley todo el tiempo, y entonces eso lo que acarrea es malas interpretaciones de diferentes textos. Y lo mismo pasa con la fe. La fe como un don es una cosa, pero la fe como la emuná, como la fidelidad, como el compromiso que tenemos para con el Eterno, no es un don, es distinto. Y aquí se está hablando de fe no como un don espiritual, no como la convicción que tienes de que algo puede suceder. ¿Sí? Que eso es, cuando dice la oración de fe sanará al enfermo. O sea, ahí se está hablando de un don, de creer que esto es posible. Al que cree todo le es posible. Entonces eso es un don, no cualquiera lo tiene. Pero cuando se usa la palabra fe, que debería ser emuná, aquí está hablando de otra cosa. Aquí está hablando de fidelidad, ¿verdad? Aquí está hablando de verdad. Aquí está hablando de la relación que tenemos con el Eterno, que se basa en estas tres cosas: fe, esperanza y amor. ¿Sí? Sí, sí, la idea que decía el hermano Carlos es eso, ¿no? O sea, es permanencia, o sea, es que esto va a trascender. Los demás, los dones y todo tiene un propósito específico, pero algo que va a trascender siempre es esto: la fe, la esperanza y el amor, porque son las bases de nuestra unión con el Todopoderoso, y siempre van a estar. Aquí la Biblia dice ahora de tres principios permanentes. O sea, los pone siempre. Y el mayor de ellos, dice, es el amor, porque es en sí la esencia del Padre, lo que más nos une al Eterno. Bien, hermanos, pues con esto concluimos, y no pierdan de vista que al empezar el capítulo 14 es como se continúa, ¿no?, con el tema de los dones, solamente que lo que va a hacer Pablo es retomar esto de que las lenguas, seguramente había algún problema en la congregación de Corinto con ese tema de las lenguas, lo malentendían, lo malinterpretaban, y vio necesario aclarar el punto. Entonces, como hoy en día también hay mucha mala información sobre eso,
pues sigue siendo necesario aclarar ese punto. Y lo vamos a ver en el siguiente estudio. Bueno, nos vamos. Perla, despídenos, por favor. Shalom.